Dicho esto, ahora sí pasamos a la lectura de esta meditación que se encuentra en Proverbios 23, versículo 18. Proverbios 23, 18, un solo versículo vamos a leer en esta hora. Le pido que me acompañe ahí con su Biblia a la mano. Proverbios 23, 18, un pasaje en el cual me encantó la manera en que el proverbista da a conocer esta promesa que tenemos ante el Señor. Y esta meditación va como continuación de la predicación de este domingo pasado, que se tituló La esperanza provocada por un nuevo porvenir. Esta esperanza que el cristiano tiene, la podemos encontrar también en la palabra de Dios. En Proverbios 23, 18, fíjese qué bonita porción de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 23, verso 18, dice: porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Una vez más, Proverbios 23, 18 dice: porque ciertamente hay un porvenir, hay un futuro. Y la palabra de Dios dice: tu esperanza, la esperanza del creyente, de aquella persona que confía y depende del Señor, dice: tu esperanza no será frustrada. Esa no son palabras de Salomón, son palabras del Espíritu Santo que inspiró a Salomón para escribir este pasaje. Es un pasaje que nos habla de que la realidad en la que vivimos ahorita usted y yo, la enfermedad, la mortandad, la crisis económica, la crisis social, la crisis de salud, la crisis política, todas esas realidades que ahorita usted y yo vivimos, que nuestras familias aprecian a nuestro alrededor, no es una realidad final a la que usted y yo aspiramos. La realidad final a la que usted y yo aspiramos es la que nos habla la palabra de Dios. Una realidad y una esperanza de la que hablamos este domingo. La esperanza de un porvenir en el cielo, por una eternidad al lado de nuestro Señor y Salvador. Esa es la esperanza del creyente. Por esa esperanza es que todavía perseveramos, nos motivamos, nos inspiramos, perseveramos en esta vida cristiana, porque lo que aquí se ve, la aflicción del tiempo presente, dice Pablo, no se compara en nada a la futura, a la gloriosa esperanza que nos espera en el cielo. A esa gloria que nos espera no se compara en nada con esta realidad que vivimos. Y por eso aquí en Proverbios 23, 18, este versículo de eso trata, de que esta realidad, enfermedades, pandemia, pecado, matanzas, racismo, todos estos problemas sociales que se han vivido estos últimos meses y los últimos años, no es nuestro final. Esto que ven nuestros ojos no es el fin. La palabra de Dios nos habla en este versículo que hay un final victorioso, asegurado para todo aquel que ha puesto su confianza en Jesús. Repito, esto que ven ahora nuestros ojos físicos no es nuestro final, no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta en Cristo. Nuestra esperanza en nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que hay un final victorioso. Hay un final que usted y yo esperamos. Y ese final está asegurado porque Cristo Jesús lo prometió. Nuestra esperanza es un día estar al lado de nuestro Señor y Salvador. Nuestra vida no termina aquí. Nuestras aspiraciones no es vivir, crecer, morir y se acabó. No, nuestra esperanza es esta vida vivir de una manera abundante e ir a la gloria celestial para continuar viviendo esta vida abundante, esta vida eterna de la cual Cristo nos ha hecho partícipes. Hay un pasaje también en Job que nos habla de la esperanza del creyente y alegoriza Job en su libro, en capítulo 14, versos 7 al 9.
dice unas palabras alegorizando la vida del creyente con un árbol. Fíjese lo que dice Job 14, del 7 al 9. Dice, porque para el árbol, aún para un árbol, dice, hay esperanza. Si es cortado, dice Job, un árbol se renovará y su retoño no dejará de ser. Aunque su raíz se envejece en la tierra y su tronco muere en el suelo, al percibir el agua, reverdecerá y echará ramas como planta. Esa esperanza o ese tipo de vida la tiene un árbol. Cuando usted y yo podamos un árbol, después reverdece. Después ese árbol crece de una manera mejor. Para eso es la poda, para ayudar a que los árboles crezcan rectos, crezcan de una manera mejor. Para el creyente, la vida del creyente es vista de una manera similar. Dice Job, si para un árbol hay esperanza, ¿cuánto más para un creyente, para un cristiano, para una persona que ha depositado su confianza en Jesús? La palabra de Dios nos comparte versículos en su palabra que están llenos de esperanza. Yo en esta noche, le quiero compartir la esperanza en cómo la podemos vivir, cómo la podemos experimentar cada día de nuestra vida. Fíjese, Job 11, 18 dice que hay esperanza en medio del diario vivir. En nuestro diario vivir, en nuestro ir y venir, en nuestro andar, hay esperanza para vivir siempre y cuando hayamos depositado esa confianza en nuestro Dios. Job 11, 18 dice, estarás confiado. No importa el día cómo se vea. Si hay problemas, si hay enfermedades, si hay malas noticias, dice Job, capítulo 11, verso 18, estarás confiado porque hay esperanza en Dios. Explorarás alrededor y te acostarás seguro. Job, capítulo 11, versículo 18. Este tipo de vida la podemos vivir siempre y cuando hayamos depositado nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Esta es la realidad del cristiano. Aun y cuando a nuestro alrededor haya malas noticias, haya mortandad, haya enfermedad, haya pandemia, el creyente puede vivir confiado, esperanzado y seguro en su Dios. Porque lo dice la palabra en Job 11, 18. Vivirás confiado, dice, porque hay esperanza. Explorarás alrededor y te acostarás seguro, porque nuestra esperanza no está puesta en la vacuna, no está puesta en lo que digan o no digan las noticias, está puesta en Dios. Por eso podemos vivir tranquilos, seguros y esperanzados en Dios. Además, la esperanza que el creyente sabe dónde está basada, en la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Salmo 130, versículo 5. Si usted gusta anotar estas citas, anótelas, reflexiónelas y, ¿por qué no?, memorícelas. Salmo 135. Este es un versículo que nos habla de que nuestra esperanza del creyente está basada o debe estar basada no en lo que digan las noticias, sino en lo que dice la palabra inmutable de Dios. Esa palabra que no cambia. Allí es donde debe de estar arraigada y fundamentada nuestra esperanza y su esperanza. La palabra de Dios dice en Salmo 135, dice, yo espero en el Señor. Mi alma espera y en su palabra he puesto mi esperanza. Qué precioso versículo. Salmo 130, versículo 5. Subráyelo si usted gusta en su Biblia. Yo espero en el Señor, dice, mi alma espera y en su palabra he puesto mi esperanza. Otro versículo que nos habla de que nuestra esperanza debe estar basada en la palabra de Dios es Salmo 119, versículo 114. Dice, mi refugio y mi escudo eres tú. En tu palabra he puesto mi esperanza. Estos dos versículos nos hablan de que la palabra inmutable de Dios, esta palabra que no cambia, esta palabra que permanece, cielo y tierra pasarán, pero esta palabra no
expirará. No pasará de moda. Siempre seguirá siendo nuestra fuente de confianza y de fe. ¿Por qué? Porque aquí, amado oyente, encontramos las promesas de Dios hechas a su vida, a mi vida. Por eso el salmista decía, mi escudo está en tu palabra y en ella he puesto mi esperanza. No ponga su esperanza en lo que dice el hombre. No ponga su esperanza en lo que dice las noticias, en lo que dice el horóscopo. No ponga su esperanza en lo que digan los hombres. No ponga la esperanza en lo que digan la gente que se cree sabia, que se cree saber el futuro. No, usted dependa y arraigue su esperanza y su fe en la bendita palabra de Dios únicamente. Además, tenemos esperanza de un futuro mejor. La palabra de Dios nos dice, Jeremías capítulo 33, versículo 6. En medio de un tiempo de pandemia, de enfermedad, de mortandad, fíjese dónde debe estar nuestra esperanza. No debe estar, repito, en lo que diga la ciencia, en lo que diga el hombre. Debe estar basado en lo que diga Dios en su palabra. Jeremías capítulo 33, versículo 6 dice, he aquí yo les traeré medicina y sanidad. Yo los sanaré y les revelaré tiempos de paz y de verdad. Jeremías 33, 6. Jeremías 29, 11, también algo similar nos dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Esa esperanza de la cual nos habla Jeremías solamente la podemos encontrar en su santa palabra. Esos planes de bien y de bienestar que nos habla Jeremías 29:11 no los podrá encontrar usted en las redes sociales, en los periódicos, no, únicamente en la palabra escrita en la Santa Biblia. Además, la esperanza puesta en Cristo nos debe estimular a seguir adelante, dice Hebreos capítulo 6, verso 18. Fíjese qué hermoso este siguiente punto. La esperanza puesta en Cristo nos debe estimular, nos debe animar a continuar adelante. Hebreos 6, 18 dice, para que por dos cosas inmutables, es decir, dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo, un fuerte estímulo, los que hemos acudido para tomarnos de la esperanza puesta por delante. El autor de Hebreos nos dice que el hecho de confiar y descansar en Cristo, eso nos debe estimular, nos debe animar a perseverar y a continuar avanzando en nuestra vida como creyentes. Hebreos 6:18 dice esta gran verdad. Y también la esperanza que el Señor nos da en su palabra permanece a través de los años. Fíjese lo que dice Salmo 71:5. Este siguiente punto, esperanza, la que Dios nos da, se puede obtener en su palabra y permanece a través de las generaciones, a través de los años. No importa si son años duros, si son años grises, si son años sombríos o si son años de paz, de armonía y de felicidad. Cada año que transcurre en nuestra vida, podemos seguir confiados en Dios si hemos puesto nuestra esperanza y nuestra fe en Él. Dice la palabra de Dios, Salmo 71:5, dice, porque tú, oh Señor Dios mío, eres mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud. Aquí lo escribió un salmista en su etapa de vejez, pero dice, porque tú, Señor, has sido mi esperanza y mi seguridad desde mis años de mi juventud. Y también en Salmo 146:5 dice, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob,
cuya esperanza está puesta en el Señor su Dios. Qué gran verdad dice la palabra de Dios, o nos dice aquí la palabra de Dios. Bienaventurado. La palabra bienaventurado se refiere a privilegiado, dichoso, aquel que su ayuda es el Dios de Jacob. En tiempos como los que vivimos ahora de crisis, amado oyente, la mejor forma en la que podemos vivir tranquilos es poniendo nuestra esperanza en Él. Dios es el único. Dios es la única alternativa para este mundo caído, amable oyente. Dios es la única alternativa viable, correcta y oportuna para nuestras situaciones adversas. Por eso el salmista decía, bienaventurado aquel que se da cuenta, aquel que entiende y reconoce y acude en ayuda o pidiendo ayuda al Dios de Jacob. Dice, cuya esperanza está puesta en el Señor su Dios. Y quiero compartir también con usted que nuestra respuesta como cristianos a esa esperanza en Dios debe generar al menos cinco maneras o cinco respuestas. Al usted y yo darnos cuenta de tener una esperanza en Dios, de tener esperanzas en tiempos adversos, esperanza en tiempos oscuros, en tiempos sombríos, donde todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Amado oyente, usted y yo, si nuestra esperanza está puesta en Dios, debemos responder por lo menos de las siguientes 5 maneras. Y se las voy a compartir. Hay 5 respuestas por las cuales usted y yo estaremos demostrando que nuestra confianza está puesta en Dios. La primera es, debemos mantener nuestra fe firme y sin fluctuar, sin vacilar. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:23, y lo leo. Dice, mantengamos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La profesión quiere decir cuando usted y yo profesamos ser hijos de Dios, que conocemos a Dios. Debemos de mantener esa profesión. No debemos de decir, bueno, en este tiempo adverso no sé si realmente identificarme con la causa de Cristo. En este tiempo de crisis no sé si realmente valga la pena identificarme como cristiano. No. Esta es la primera respuesta que toda persona que realmente tiene su esperanza puesta en Dios debe demostrar, debe de evidenciar. Número 1, mantener nuestra fe firme y sin vacilar. Dice una vez más la base bíblica, Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esa es la primera respuesta que toda persona que tiene su esperanza puesta en Dios debe de evidenciar. La segunda respuesta es que debemos vivir vidas santas, vidas puras, vidas procurando la santidad día a día. Como hijos de Dios, dice Juan, Primera de Juan capítulo 3, verso 1 al verso número 3, dice la palabra de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y fíjese, esta cita la mencionábamos el domingo, la predicación también. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Dios, lo lleva a actuar de cierta manera. Lo lleva a purificarse, a buscar la santidad. Dice, cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es la segunda respuesta que debemos mostrar si nuestra esperanza está puesta en Dios. La respuesta 3 es que debemos renunciar a la impiedad y vivir de una manera
sobria, justa y piadosa. Fíjese lo que dice Tito, capítulo 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Esta esperanza de la cual estamos hablando. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí, para Él, un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito 2 del 11 al 14. Esta es la tercera respuesta, amado oyente. Debemos renunciar a la impiedad y vivir una vida sobria, justa y piadosa. Esa es la tercera respuesta. La cuarta respuesta es que debemos actuar con inteligencia y vivir una vida apartada para Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, del 13 al 16, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa esperanza que solamente Dios nos puede dar. Gracias a la resurrección de Jesucristo de los muertos, por tanto, dice, cíñanse o ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Seamos como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 3 al 13. Y por último, la última respuesta que debemos mostrar si verdaderamente hemos depositado nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios, es que debemos mantenernos firmes y constantes, creciendo en el servicio a Dios. Esta es otra manera en la que usted demostrará si realmente su esperanza está en Dios y no está puesta en el hombre. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15, 58, que debemos mantenernos firmes y constantes, creciendo en el servicio a Dios, ya que Jesús ha conquistado la muerte. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estas son 5 respuestas en las cuales usted y yo debemos mostrar, debemos evidenciar en nuestra vida si es que hemos puesto a Dios como nuestra esperanza. Número 1, repito, debemos mantener nuestra fe firme y sin fluctuar. Número 2, debemos vivir vidas puras como hijos de Dios y purificarnos si es que esperamos a Jesucristo en las nubes. Número 3, debemos renunciar a la impiedad. Número 4, debemos actuar con inteligencia y vivir una manera santa. Y número 5, debemos mantenernos firmes, constantes y creciendo en el Señor Jesucristo, recordando que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es la manera en la que usted y yo demostraremos no nada más a Dios mismo, sino al mundo, que nuestra esperanza está puesta en Dios. Nuestra esperanza, amado oyente, se debe regir por lo que dice la palabra de Dios. Este libro sagrado debe de infundirnos esperanza. Así que si a su vida llega la desesperación, la preocupación o la ansiedad, la incertidumbre, ante tanta mala noticia, ante problemas de ansiedad, ante problemas de depresión, aquí está la paz
que necesita nuestra alma. Al poner nuestra esperanza en Dios, vaya a su palabra, vaya a la palabra de Dios y allí encontrará que realmente nos espera un futuro mejor. Como dice Proverbios al principio que leímos, hay un porvenir ciertamente, el cual no será frustrado. Hay una esperanza, la cual no será frustrada, y esa esperanza nos la da Dios. Siempre y cuando hayamos puesto nuestra fe en Él y le hayamos entregado nuestra vida a Él, le reconozcamos como nuestro Señor y Salvador. Así que si usted no ha hecho ese importante paso, hágalo. Es el momento de hacerlo. Deposite su confianza. Arrepiéntase de sus pecados. Confiese a Jesús como su Señor y Salvador. Y dígale, Señor, yo quiero que tú seas mi esperanza. Esa esperanza viva de la que habla Pedro. Esa esperanza que no muere. Que si en este mundo surgen noticias, dichos, malas noticias, se dice esto por ahí, se dice esto por acá, que eso no termine por dictaminar cómo vamos a vivir, que nuestra vida la dictamine la esperanza que tenemos en Dios y que nos recuerda su palabra. Por eso digamos como el salmista, yo espero en el Señor, mi esperanza está en Él y en su palabra he puesto mi esperanza. Mi refugio y mi escudo eres tú, y en tu palabra he depositado mi esperanza. Y para concluir quisiera leer Salmo 62:5. Qué hermosa conclusión tiene el salmista en su salmo. Salmo 62 dice, oh alma mía, reposa solo en Dios, porque de Él es mi esperanza. Hoy hemos hablado que la esperanza no muere. Proverbios dice, ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. ¿Por qué esta esperanza no será frustrada? Porque Dios, el que la prometió, es fiel. Y si Él lo prometió, Él lo hará. Por tanto, no desmaye, no se desanime, no tenga miedo, no tenga temor. Más bien digamos como el salmista dijo en el Salmo 62:5, háblele a su alma, predíquele, testifíquele a su alma y dígale, oh alma mía, reposa solo en Dios, porque de Él es mi esperanza. ¿En quién ha puesto su esperanza usted, amado oyente? Medite y reflexione. Si usted tiene su esperanza puesta en la medicina, en la ciencia, en los nuevos descubrimientos, si usted espera en que el hombre le dé solución a esta pandemia, déjeme decirle que el único que puede darle solución es Dios. Él debe de ser nuestra esperanza. Diga como el salmista, mi esperanza está puesta en Dios. Pero no nada más dígalo, que su corazón lo confirme, que su corazón haya una convicción de que todo lo que pase a nuestro alrededor no importa, porque nuestro Dios, en Él está puesta nuestra esperanza. La palabra de Dios nos da ese ánimo y yo espero que esta meditación le haya traído a usted esperanza y aliento a su corazón. Oremos en esta hora. Y si usted tiene temor, desconfianza, si usted tiene ansiedad, si usted tiene preocupación, esta meditación espero que le haya ayudado. Y vamos a orar para que su vida tenga la paz que solamente Dios puede dar. Esa paz viene cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Él. Si usted no ha entregado su vida a Cristo nunca, hágalo. Este es el momento para que comience bien su año, para que realmente en su vida haya paz, para que en su vida haya esperanza, para que en su vida haya fe, haya futuro. Debemos entregar nuestra vida a Él. Rinda su vida a Cristo en esta hora y verá que Él
tiene un porvenir de esperanza para usted y para mí. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, gracias te damos porque tu palabra ciertamente nos recuerda que nuestra esperanza no será frustrada. Hay un porvenir, dice tu palabra, que es cierto y seguro. Está garantizado, Señor, porque tú lo prometiste. Hay una patria celestial que nos espera, a todos aquellos que nos has perdonado nuestros pecados y nos has limpiado de toda iniquidad. Tu palabra nos alienta y nos dice, porque ciertamente hay un porvenir y nuestra esperanza no será frustrada. Señor, tú dices en tu palabra, he aquí yo les traeré medicina y sanidad. Yo les sanaré y les revelaré tiempos de paz y de verdad. Gracias, Señor, porque tenemos esta confianza puesta en ti, Señor, porque tu palabra nos hace esperar en ti, Señor. Porque aun y cuando nuestro razonamiento nos cuestiona, aun cuando a nuestra mente llegan dudas, llegan cuestionamientos de qué pasará, de que si realmente tú estás en control, Señor, nuestra vida debe siempre estar confiada en ti, Señor. Sea lo que venga a nuestra vida, sea lo que suceda a nuestro alrededor, que nuestra esperanza seas tú siempre, Señor. Siempre. Y que no venga a nuestra vida, Señor, esas dudas. Y si vienen, Señor, ayúdanos a hacerle frente con tu palabra. Si vienen esas dudas, si vienen esos pensamientos a querernos hacer dudar, Señor, de lo que tú tienes para nuestra vida, ayúdanos a perseverar en tu palabra y a decir como el salmista, yo espero en el Señor y mi esperanza está en Él. A decir como el salmista decía en el Salmo 135 y en el Salmo 119, 114, decía, mi refugio y mi escudo eres tú, porque en tu palabra he puesto mi esperanza. Que digamos, oh alma mía, reposa solamente en Dios, porque de Él viene mi esperanza. Gracias, Señor. Gracias porque podemos confiar y descansar en ti, que eres la única esperanza para este mundo, para nuestras vidas, para nuestras familias. Tú eres la única esperanza. Para nuestro gobierno, tú eres la única esperanza. Para nuestras situaciones políticas, tú eres la única esperanza. Para este problema de salud, tú eres la única esperanza. Para nuestra tierra, para nuestro mundo, tú eres y seguirás siendo siempre la única esperanza, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti de corazón y que realmente, Señor, tengamos puesta en ti nuestra confianza plenamente, que no dudemos, sino que nuestra fe crezca, se incremente, Señor, y que siempre, aun en tiempos sombríos, aun en tiempos de oscuridad y de incertidumbre, que nuestra esperanza siga siendo tú. Por todos los siglos te damos gracias, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Gracias, amado oyente, por acompañarnos. Espero que este mensaje, este tiempo de oración y de reflexión en su palabra haya traído aliento, haya traído esperanza a su corazón. Dios les bendiga. Gracias por su atención y realmente les deseamos que este nuevo año sea un año de esperanza, pero en esperanza puesta en el Señor. Dios les bendiga. Gracias por su atención y que tengan muy buenas noches.